Roswell, New México, el lugar exacto donde cayó una nave espacial en el año 1945. Un hoyo, así como más depende del tamaño de la nave. Se siente muy bonito aquí, es fascinante. Hola amigos, pues aquí continuando con la segunda parte de nuestra visita en Roswell, New México. Aquí les iré mostrando todo lo que sucedió en el museo, como describiendo cada una de las fotografías poco a poco y continuando con la experiencia con nuestro, la verdad es como yo les decía, es una persona muy observadora, Travis Walton, es muy observador, es una persona, se pudiera decir que de pocas palabras, es muy cuidadoso con lo que va a decir. Pudiera decirse que no veo muchas emociones en él, pero esto me recuerda de un amigo que tengo, bueno, no voy a decir el nombre, que me dijo en alguna ocasión que Travis Walton era un clon y que el otro se había ido con los de las naves, que se lo habían llevado a las naves y habían regresado a un clon. Pero la verdad, no, uno puede saber cuando una persona es un robot, alguien clonado, porque yo sí noté un poquito, ya le noté un poco más cansancio, pienso por el ajetreo que se da en los festivales en Roswell, New México, es muy cansado, la verdad, para él, prácticamente como les digo, él es la estrella del evento, sus conferencias, las personas que se le acercan, el ajetreo, pues sí es muy cansado para él. Él tuvo esta experiencia hace ya casi 48 años, fue en el año 75 y ya estamos en el año 2022. Entonces él tenía 22 años, imagínense. Él ahorita tiene como cerca ya de los 70 años, más o menos. Entonces yo sí lo noté un poco más cansado de todo y bueno, fue bonito compartir con él. Es una persona muy discreta, esa es la palabra, muy discreta, de pocas palabras. Y bueno, para continuar con lo que compartimos, bueno, hay muchísima información que a mí me gustaría, pues sí, platicarles un poco más, porque la verdad no es posible compartir todo lo que sucedió, las experiencias, porque pues no es tan fácil, ¿verdad? Es muchísima la información, pero bueno, ustedes recuerdan que él pasó por unas situaciones muy pesadas. Él tenía en esta visita que tuvo en el área, perdón, en el área de la nave, era una atmósfera que él sentía como muy tóxica, una radiación muy fuerte, eh, a raíz de que él es llevado con ellos, porque para empezar no fue una abducción. Como ya les dije en el primer video, él siente que como él se acercó mucho a la nave, pues tuvo un tipo de radiación en su cuerpo y ellos se lo llevan para precisamente hacerle un tratamiento, y sucedió un evento maravilloso que durante muchísimos años él nunca volvió a tener ninguna enfermedad física. Entonces, bueno, él en su mente piensa que a lo mejor esa energía de Blue Beam le causó algún daño permanente o algo así, pero en realidad no sucedió así. Él, por supuesto, que estaba asustado, muy asustado, porque pues es un shock tremendo. Imagínense el impacto de ver estos seres por todo lo que él estaba pasando, todos sus sentidos, se estaba como desintegrando dentro de él. Es algo no es realista, por supuesto. Él en esas condiciones pues tenía un enorme estrés, y él regresa así, cuando le hacen las regresiones, le hacen los polígrafos y todo lo que le hacen a él y a los que andaban con él, que eran las otras personas que también estaban en el bosque haciendo esta tala de árboles, y pues también ellos estaban bajo la lupa, bajo el escrutinio de todo mundo, ¿no? De los medios de comunicación, porque este fue un evento totalmente que se hizo muy mundial. Entonces nadie tiene una memoria perfecta, como él bien lo dice. Hay muchísima información que él todavía tiene por allí bloqueada. Yo pienso que esto es un bloqueo que se hace como una protección a sí mismo,
porque para no pasar por ese trauma de nuevo. Pero el trauma, como les vuelvo a decir, y lo que estuvimos platicando nosotros, es que él piensa igual que yo, para que no haya una confusión con este tema de los extraterrestres. Yo pienso que son benévolos, la mayoría de ellos son benévolos. Él tiene un pensamiento neutral acerca de estos seres, no quiere decir, no puede decir que eran malos, que eran negativos, ni tampoco que eran benévolos, simplemente los hechos, como sucedieron tal cual, y a eso pues se le hacen muchísimas interpretaciones. De allí vienen las teorías de que mandan clones, luego son los que hacen el trabajo sucio, luego vienen los rubios altos o viceversa. Los grises te abducen, luego vienen los rubios altos y te salvan. Otra teoría es que los rubios altos se camuflajean, que realmente son los grises, pero en realidad por la estatura, como dice Travis Walton, por la estatura no pueden ser una copia de los pequeños, tan solo por la estatura, que es muy diferente. Los rubios altos son más de 2 metros, más de 6 pies, son altísimos comparados con los grises. En este tema pues hay mucho que decir. Entonces, pues él cuando regresa, pues sí está en un trauma tremendo para lidiar con todos los reporteros, tratar con ellos, que viniera más información con la televisión, con todo, por todas partes él estaba siendo, como dicen, testing, probado, a ver qué era lo que había experimentado, los periódicos, la televisión, el sheriff, mandó que hicieran polígrafos, no solo una vez, le hicieron los polígrafos hasta 5 veces a cada uno y fue muy pesado. A todos los integrantes, fueron 3 veces a cada uno y fue muy estresante. Todos pasaron los tests. Hubo uno que al final no terminó el test y se lo dieron inconcluso, pero realmente todos pasaron los tests, absolutamente todos. Entre algunas de las cosas que compartí con él, él me decía que él pensaba que no iba a haber una invasión extraterrestre. Yo le pregunto acerca y me dice, claro que no va a haber una invasión extraterrestre. Yo pienso lo mismo en lo absoluto. Igual, la otra parte que les digo que estoy muy de acuerdo con él es que la mayoría son benévolos, son buenos. O sea, estos extraterrestres no son como uno piensa, porque estamos con ese trauma de que vienen y tantas cosas tan terribles que se les adjudican a los extraterrestres, pero en realidad todo eso viene del planeta Tierra. Entonces, pues fue muy interesante, la verdad, amigos, es muchísima información con él. Grande, es un ser humano de verdad que muy humilde, eso me encontré con él, muy humilde. Y bueno, yo siento que él no quiere hablar mucho ya, ¿no? Lo siento como un poco ya cansado de este tema, pero aún así yo sé que también se guarda muchísima información. Y bueno, él le pregunta, la pregunta es si tendría la oportunidad de volver y que estos seres se lo quisieran volver a llevar. Él diría que no, pero más bien es por todo lo que se generó, todo absolutamente lo que se generó, el trauma, el estrés para toda su familia por los 5 días desaparecidos, igual para ellos que los acusaban de asesinato. Esto se puso fuerte, entonces ellos estuvieron bajo la lupa por muchísimos años. Ya murieron 2 de ellos. Entonces, bueno, en fin, el caso es que él, su cuñado, que viene siendo Mike, el hermano de su esposa, es uno de los que tuvo un gran cambio muy espiritual. Travis dice que él se mantiene igual en realidad, pero claro que nunca volvió a ser el mismo. Pero el que tuvo el cambio muy espiritual, muy grande, fue su cuñado, el hermano Mike, uno de los que regresó a buscarlo, que pidió a los demás que regresaran a buscarlo. Entonces, bueno, amigos, y bueno, ustedes saben que también hubo evidencia, ya se evidenció físicamente, ya hay evidencia física porque los árboles, como les digo, mostraban en los anillos una forma que no era normal. Y bueno, estoy aquí dándoles lo más posible la información que puedo. Y hay un tema muy interesante que Travis también me dijo, porque yo le pregunté del ADN y claro, me dijo, tiene mucho que ver el ADN y él me explica una parte personal de su vida, me la voy a saltar por respeto a su privacidad, pero lo que les puedo decir es que él en grande hace información para no hablarte más, ¿verdad? En sus ancestros, él encontró en sus ancestros, porque su hijo hizo ustedes saben lo que se le hace un estudio del árbol genealógico, y se encontró que pues él viene como, ¿cómo se dirá? Un origen de los bueno, en inglés melungios, que causó una atención de su hijo y eran unas personas que se creía que venían de la herencia de los cherokees.
de los años 1600. América estaba pues esparcida por muchísimas partes del lado de la costa este. Y bueno, encontraron más profundamente que había muchas áreas que no habían sido exploradas. Como por ejemplo en Tennessee se descubrió una tribu que curiosamente, bueno, era una tribu de indios, quienes tenían el cabello rojo y las barbas y los ojos entre verde y azul. Y bueno, ustedes saben, y el tipo europeo, y ustedes saben que Travis Walton tiene ese tipo europeo. Entonces, también dicen que estas personas que venían desde esa tribu también se consideraba como Abraham Lincoln, Ava Gardner y Elvis Presley como parte de esa tribu, que venían de esa tribu. Pero si se dice que se fueron más allá de sus ancestros y se encontró que hay unas características físicas únicas que vienen desde ciertas personas del este del Mediterráneo y que ahora pues se le conoce como Turquía, y confirmaron estos estudios del ADN. Y a más allá todavía se fueron hasta atrás, se fueron hasta los Sailors, los que se asentaron, los Melungian, que venían de Turquía, que esta palabra quiere decir lost souls, que quiere decir almas perdidas. Y bueno, el misterioso origen de estas razas, que viene de las palabras que más correctamente se traducen como la tribu perdida, que vienen siendo nada más y nada menos que los sobrevivientes de la Atlántida. Imagínense, amigos, porque yo le preguntaba, ¿crees que tiene que ver el ADN? Por supuesto, sí, me dijo, no son abducciones, como ya les digo, a él lo tomaron para hacerle una sanación. Y bueno, hay muchas personas, algunos UFO-nautas, como se les llama, descienden de estas civilizaciones avanzadas de la Atlántida y bueno, y en algún momento verán a sus hermanos perdidos. Él realmente no era algo que se tomara como tan serio. Él es una persona, como ya les digo, muy serio. No se toma las cosas tan serias así, pero su hijo hizo un profundo investigación y se encontraron con esto. Bueno, entonces pues hay bases por todas partes, ustedes saben, en los océanos, debajo del mar, en el hollow air, en la luna, en el sistema solar, por todas partes. Entonces, ¿cómo puede uno negar la existencia de estos seres, no? Como en este caso, pues él sufrió muchísimo acoso de la prensa, de los medios de comunicación por todas partes. Y bueno, él, lo que sí, como ya les digo, es que no podían negar la existencia de esto, porque en este platillo volador podría no ser necesariamente una versión u otra, pero lo que sí es cierto es que se descubrió que esa energía viene de una tecnología muy avanzada que todavía no se descubre porque viene de algo superior. La presencia de esta radiación en algunos avistamientos de UFOs puede significar algo que todavía no se ha comprendido, un poder nuclear, un oil, como una, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Aquí la tengo. Bueno, y entonces de ese recurso de naturaleza desconocido. Y se sugiere pues que esta energía atómica viene de algunos lugares, como ya les digo, y en este lugar que se llama el Mogollón Rim, pues como están varias capas y ahí hay uranio y todo este tipo de cosas, pues ahí dicen que por eso estos seres se acercan a estos lugares que tienen un gran electromagnetismo. Y bueno, amigos, entre muchas otras cosas, vamos a continuar, por si hay preguntas, por supuesto, contestándolas. Y bueno, como él siempre ha dicho, que le dicen que si tenía malas o buenas intenciones, dice realmente no. Ellos no tenían unas malas intenciones. Él no puede decir sí, no puede decir no, sino completamente desconocida la respuesta. Solo sabe que él no tiene idea de otras versiones o teorías, que él las da todas, pero que realmente piensa que no sabe si estos seres se hicieron humanos para no traumatizarlo, pero como ya les digo, esta experiencia fue muy fuerte para él y él tenía una sofocación, una sensación muy fuerte de sentirse atrapado con una reacción muy negativa, y tal vez estos seres no querían asustarlo y se pusieron un vestuario humano, pero por lo que les digo ya que el tamaño no coincide, entonces tratando de igualar la imagen a los humanos. Sus pesadillas eran con los seres cabezones de ojos grandes, pero en pesadillas en el sentido de que ves algo desconocido. Por eso él se sentía muy asustado, muy estresado. Y bueno, él, pues sí, pudo haber sido peor, dice, pudo haber muerto, pero ellos no hicieron eso con él. Entonces,
definitivamente, ¿quién está preparado para tener un evento, un encuentro con estos seres de esta manera, un encounter? Pues nadie está preparado para esto. Hubo un doctor, James Harder, el que le hizo a él algunas hipnosis regresivas y bueno, hubo un bloqueo también probablemente para protegerse de él mismo. Él no quiso realmente continuar con eso, tal vez para no volver a vivir ese trauma porque fue muy doloroso y a lo mejor intencionadamente él hizo un bloqueo mental para guardar sus más dentro de su subconsciente los miedos más profundos. Y bueno, amigos, hay mucho que decir acerca de esto. Vamos a continuar con estos videos. Por ahora les quiero compartir también un video de un implante en el Museo de Roswell, New Mexico. Por aquí les voy a dar una explicación poco a poco de estas imágenes para que ustedes se den una idea. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con todo mi corazón, como siempre, saludándolos desde su canal. Están aquí y hablan conmigo. Lo que estamos mirando hoy es un Space Suit, una réplica que fue el que usaron en 1969 en el Apolo 15. La tripulación, el Apolo lunar, que fue el A-7-7LB, que fue designado para proveer de vida pues, en el medio ambiente durante los periodos de actividad extravehicular durante, pues ya saben, la operación del spacecraft de esta tripulación, y estos pues eran hechos de color blanco no flamables con material llamado beta, teflón y fibra de glass. Ellos permiten una máxima movilidad y pueden ser diseñados con un confort para que estén cómodos hasta 115 horas en conjunción con líquidos y como un tipo de cooling garment necesario que puede ser capaz de vestirse por 14 días sin un modo de presión. Bueno, es interesante conocer este tipo de, ¿cómo se dice?, de trajes espaciales que se usan en las misiones de todas estas tripulaciones que viajan frecuentemente para el espacio. Vamos a ver. Bueno, ustedes saben que recientemente hice un viaje a la ciudad de Roswell, New Mexico. La verdad es muy bonito estar por allí, es fascinante. Y ahí pues se pueden hacer muchísimas cosas. No piensen ustedes que ahí les voy a... disculpen, no puedo poner pequeña música porque nos puede, ¿cómo se dice? Bueno, les decía que hay muchísimas cosas maravillosas que se pueden hacer en la ciudad de Roswell, New Mexico. Es un lugar que desde que van entrando pues ya se va sintiendo ¿cómo se llama? Bueno, continuando. Bueno, en esta pintura está basada en los frescos de Bonampak. Es una cultura maya. Bonampak está en el sur de México, en Chiapas. Bonampak significa paredes pintadas en maya. El nombre del cual fue dado por un arqueólogo bautizado con el nombre de los siete edificios construidos en las junglas de la jungla Lacandona en Chiapas, uno de los edificios que fueron y consisten en las 3 cámaras con unos techos de alto voltaje, y en su interior están totalmente cubiertos con unas pinturas extraordinariamente y sorpresivamente bien preservadas a pesar de los años y de este
estos árboles que crecen y raíces y que han sido craqueados por los masonry. Y también nos dice que cada puerta es un dintel magnificente de piedra grabada en la más pura y clásica manera que tenían los mayas al pintar y hacer estos grabados. Aquí se ve Bankishin, un enemigo gladiador, el chief de los mayas, y se ve aquí. Cada uno muestra al chief de los mayas. Y fascinante. Aquí son astronautas antiguos o aliens ancestrales. Se refiere a científicos con la idea de una inteligencia artificial que visitaban el planeta Tierra y hacían contacto con los humanos en los tiempos prehistóricos desde la antigua era. Se sugiere también que el contacto influenciaba en el desarrollo de culturas modernas, tecnología, religiones, inclusive en la biología de los seres humanos. Estos astronautas ancestrales teorizaban y creían que los Hopi, estas cuevas, hacían sus dibujos, las cachinas, donde el espíritu comienza o nace, spirit beings, seres espirituales, encontraron en el desierto un link con el origen de los Hopis en Sunni, tribus Sunni, que eran las personas que venían de las estrellas, star people, seres de las estrellas, y ellos señalaban estas etnias similares como evidencia de la vida extraterrestre que fue visitada desde muchas y diferentes antiguas civilizaciones. Esta investigación sucedió en octubre 21 de 1961. Un astrónomo investigador, Walter Webb, iniciaba preliminarmente una investigación confidencial del hogar de los Hears. Entrevistándolo a ellos juntos y separados de 6 horas, en un periodo de 6 horas. Días más tarde, él escribe confidencialmente y reporta un título como un encuentro dramático con UFOs o extraterrestres en las montañas blancas, White Mountains, en septiembre 19-20 de 1961. Esto incluye los detalles de Barney, la descripción de estos seres que él observó desde el campo del sur, desde lo Indian Head. Él declaró que ellos estaban vestidos en un vestuario como un traje negro brillante, como uniformes. Suponía él, porque claramente no eran humanos. Esta fue una de las abducciones más sonadas, la verdad, que sucedieron en el año de 1961, y hubo agentes retirados oficiales de inteligencia, el Major McDonald, retirado ya también, por supuesto, que fue entrevistado en noviembre 25 de ese mismo año. Los Hears tuvieron que manejar, debían que tomar aproximadamente 4 horas para completar un viaje de 7 horas. Ellos fueron previamente conscientes de que tenían que iban a arribar tarde de lo que habían anticipado, pero pues no tenían una explicación, porque hubo un periodo de tiempo de 2 a 3 horas de discrepancia, lo que ellos recalcaron en la observación de un orbe enorme que aparece como en la carretera, una silueta entre los árboles muy, muy grande. Era sharp, como filoso, era como, se dice aquí, que ocupaba todo el highway o todo el road. La carretera estaba se podía ver desde los árboles, se veían las copas de los árboles, y ellos no podían realmente saber lo que había ocurrido. El marzo 12 de 1962, Betty fue contactada por el doctor Patrick Quirk, un psiquiatra de Georgetown. Para esta cita, ella iba a atender algún tipo de hipnosis.
Él recomendó que los Hears deberían esperar a ver si sus memorias se hacían un poco más conscientes y la experiencia podía emerger fácilmente. Betty y Barney, el matrimonio, fueron en el principio recordando la información que previamente habían olvidado. Aquí es cuando yo pienso, la verdad, cada vez más que me quiero hacer una hipnosis. Creo que me la voy a hacer. Entonces, poco a poco la información fue saliendo y lo que ellos iban recordando antes de la hipnosis sin tener que hacerse la hipnosis. Barney se refiere, según el doctor Benjamin Simon, que en 1973 él tuvo una condición de salud que se vio de alguna forma debilitada, lo cual tomó a él que tuviera que tener 3 meses estar ausente de su trabajo del US Post Office. Él trabajaba en la oficina postal bajo un tratamiento médico y un tipo de psicoterapia, pero su salud no mejoraba. Entonces Barney le dijo a su doctor que continuaba esta ansiedad después de que había tenido este encuentro con los UFOs y había una aparente amnesia que él había desarrollado. Él pues se refirió, lo refieren para que pudiera tener un psiquiatra competente que usara la hipnosis, un psicoterapeuta. El doctor Stephen Riffer lo refirió a Barney a un neurocirujano que se llama Benjamin Simon. Entonces en 1964 empieza la historia y empieza a hacer la hipnosis y la regresión con sus sesiones. Entonces era un doctor que no tenía absolutamente ningún conocimiento acerca de UFOs en lo absoluto, pero era profesional en inducir en amnesias y al empezar él con las terapias de hipnosis, él tuvo que terminar cada sesión por 2 razones. Una, para proteger a los Hears de sus memorias traumáticas y 2, para prevenir a los Hears de que sus memorias tenía miedo de que volviera esa consistente llamada otra vez a la abducción de los aliens. Él quería primero discutir esas memorias antes de completar la sesión de hipnosis por su propia salud. Entonces, a ustedes han escuchado por ahí estos audios que sí se escucha muy traumático, la verdad. No sé, por aquí se los voy a buscar, no sé si sea derechos reservados, pero bueno, trataré. Pero es un caso que no deja de ser interesante. Kinish Hanaf Pakal, Kinglor Pakal, marzo 23, 603, agosto 23, 683. Era un maya gobernador en el lugar de Palenque en un periodo clásico precolombiano mesoamericano en la cronología durante su reinado de 68 años. Pakal era responsable por la construcción y extensión de algunos de los más notables inscripciones en monumentos y arquitecturas de Palenque. Después de su muerte, Pakal fue definido y se dijo que él podía comunicarse con sus descendientes. Pakal fue enterrado dentro del templo de las inscripciones y su tumba fue descubierta en 1948. Le tomó 4 años para aclarar el camino que iba por todo el stairway dirigiéndose directamente hacia la tumba. 4 años, imagínense, para llegar hasta la tumba. Ahí fue donde aparece el sarcófago de madera largo, totalmente de piedra, y que fue encontrado precisamente aquí en la tumba del rey Pakal. En su tumba se encuentra este sarcófago grabado de madera. Interesante.
El astronauta de Palenque. Aproximadamente 400-600 años antes de Cristo, el otro encuentro. Estas personas, llamados los mayas, eran un grupo excepcional que aparece, como nosotros hemos tenido suerte aquí en este museo, se refiere al astronauta de Palenque. Este cuadro o esta pintura viene de una tumba que perteneció al templo de los mayas en México. Este específico trabajo o inscripción que viene grabados, más bien es un carving que quiere decir como grabados, viene de un templo en Palenque, Pulinca. Este particular grabado está donde se ve un astronauta sentado con los controles de una nave espacial. Se ha preservado físicamente este espécimen muy bien, en muy buenas condiciones. Fue encontrado en una tumba. El tamaño de los mayas en este grabado era cerca de 60 pulgadas o 5 pies. El ser en la tumba más o menos era de unas 70 pulgadas de alto. La cuestión aquí es si todavía existe o si justamente, así como en esta altura que estaba este maya, eran solamente restos de algunos astronautas antiguos o, en otras palabras, extraterrestres. Estas personas, los mayas fueron un grupo excepcional y se cree que ellos venían con un símbolo específico que era el 0. Los mayas también han sido personas muy avanzadas, científicos que crearon fórmulas para cuantificar cálculos en la física. Los mayas desarrollaron cirugías del cerebro en eso, imagínense, 400, 600 años antes de Cristo, ya desarrollaban cirugías en el cerebro, en ese tiempo exitosamente. También exitosamente y numerosas otro tipo de procedimientos quirúrgicos. El mundo en ese tiempo todavía no se dice que no se comprendía. Extraño, ¿verdad? Las personas de los mayas fueron realmente muy creyentes y hablaban de cielos. Ellos calculaban y creaban un calendario solar correcto que predecía los eclipses hasta el día de hoy, dentro de 13 segundos de el tiempo en que estaba pasando. Su obsesión con los cielos fue el resultado de que seres extraterrestres perteneció a los templos de los mayas en México. Específicamente a este grabado, a esta inscripción venía de un templo en Palenque, Pulinca. Este particular grabado retrata a un astronauta sentado en un platillo volador haciéndose de los controles. También ha sido físicamente bien preservado todo el espécimen que se ha encontrado en esta tumba. Los mayas, que eran aproximadamente de una estatura de 60 pulgadas de alto o 5 pies, estos seres que estaban en la tumba en una tumba de 70 inches de altura, las preguntas todavía existen. Si estos mayas que eran tan altos y estos restos que se han encontrado de estos astronautas antiguos, en otras palabras, eran extraterrestres. Estas personas o los mayas eran un grupo excepcional. Se cree que ellos venían con un símbolo específico, el primero de todos, el 0. Los mayas son también pensado que han sido personas muy evolucionadas o muy avanzados, creando fórmulas científicas de cálculos de física que cuantifican y que han sido muy desarrollados.
Los mayas fueron exitosamente también, desarrollaban cirugías en el cerebro en esos tiempos. Habían tenido numerosas cirugías y éxito en estos procedimientos que hasta los tiempos de hoy todavía no se comprende. Estos mayas o estas personas fueron también, se dice que honraban y venían de los cielos. Ellos calculan que crearon el calendario solar, que está muy correcto hasta el día de hoy, que predice los eclipses dentro de 13 segundos desde que empiezan a suceder. También se dice que tenían una obsesión con los cielos como resultado de estos seres extraterrestres que tenían a las personas y los tenían bajo sus alas, protegiéndolos literalmente. Esta tumba es una réplica que ha sido grabada en madera, es una pieza por el doctor Francisco Puentes y 4 más artistas que trabajaron por 3 años para completarla. Ciertamente hemos aprendido mucho acerca de esta exhibición, de los patrones que se siguen y una curiosidad que va creciendo más todavía. Somos muy afortunados de tener esta gran pieza en nuestro museo para que nuestros visitantes lo disfruten.